Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos sintonizan en estos momentos. Hoy día, lunes, cuando son las 18 horas, en esta transmisión en vivo que estamos haciendo en la revista digital Opción S. Esta es una nueva versión que vamos a incluir desde este mes de junio. Las entrevistas a partir de este mes, las entrevistas de Opción S, van a ser transmitidas en Facebook Live y esperamos que nuestros lectores y nuestros lectores puedan acoger con agrado esta nueva versión que estamos incorporando como parte de la revista digital Opción S. Hoy día, en esta ocasión, nos acompaña Germán Rodas Chávez. Él es coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero antes de ello, sin lugar a dudas, fue un hombre vinculado a la academia. Es parte de la Academia Nacional de Historia y estuvo vinculado durante mucho tiempo, muchos años de su vida, a la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un reconocido historiador, ha escrito mucho sobre el pensamiento médico en el siglo XX, ha escrito mucho sobre la Revolución Liberal. Nos acompaña justamente ahora Germán Rodas Chávez. Quisiéramos, para iniciar esta entrevista en vivo al Coordinador Nacional Anticorrupción, quisiéramos preguntarle, Germán, bienvenido a este segmento de entrevistas de la revista digital Opción S. Vemos que tiene una nutrida biblioteca a sus espaldas. Bienvenido a este programa. Gracias, Santiago. Un saludo cordial a Opción, a los seguidores. Y en realidad he hecho parte de mi vida entre libros. Tuve la suerte de tener entre mis patrimonios familiares una biblioteca importante que fue de mi padre. Él fue miembro de la Academia de la Lengua, un importante escritor, y parte de su biblioteca la tengo yo, y evidentemente los textos que he podido yo hacerme en el curso de tantos años. Una biblioteca que me ha nutrido en todas formas, anímica, espiritualmente y desde luego intelectualmente. Sabemos por nuestro equipo de producción, Germán, que la biblioteca suya que está en su casa tiene un sinnúmero de obras, especialmente de carácter histórico. Quisiera empezar preguntándole si es que usted pudiera recomendarnos 3 libros de los que más le han impactado, de los que más le han marcado, le han interpelado a usted en lo personal, que pudiera escoger en este momento de su biblioteca. ¿Cuáles serían estas 3 obras, 3 textos fundamentales para
que influyeron en su formación y en su recorrido como parte de la academia del país? Hay varias. Voy a comenzar por una clásica que nos enseña a leer y a escribir correctamente, que sigue siendo, a mi modo de ver, El Quijote. Lo he leído varias veces y como anécdota, en algún momento del día abro el libro, tengo un texto muy grande del libro en la página en la que salga y leo por lo menos 2 párrafos. Ya no es la historia la que leo, leo la construcción de la oración, la fórmula gramatical correspondiente. Ese es un libro que ha incidido mucho en la forma de escribir, pero en la formación teórica, evidentemente, yo he sido un lector crítico de varios autores, pasando por Marx, siguiendo por Mariátegui en la política, por Manuel Agustín Aguirre, fundamentalmente, diría yo, en la estructuración ideológica y personal, las obras de pensadores como Benjamín Carrión, me encanta la literatura, obras de Preciado. En el campo internacional me encanta un autor húngaro que es Maray, Sándor Márai, desconocido, Es pero que a raíz literatura. de su muerte, a raíz de su suicidio, las obras fueron apareciendo. Otro texto que es formidable, que es para mí la obra fundamental de García Márquez, Cien años de soledad, eh, que igualmente la reviso ya en el día una que otra vez para tener una idea sustantiva. Y claro, en la historia no podemos dejarle de estudiar a Harris Hoffman, el gran historiador inglés, sobre todo en ese libro que construyó para entender la América, porque la historia del siglo XX, para entender el mundo, la historia del siglo XX no es estudiada por periodos específicos para regiones determinadas, es una visión global de la humanidad en momentos determinados de la historia. Hoffman es uno de los formidables talentos de la historia. Y desde luego, debo decir, leo también poesía, me gusta la poesía, de vez en cuando he escrito poesía, Ah, todavía también. tengo por allí una que otra Muy cosa bien. que puede decirse Pero nunca que ha publicado, Germán, expresa poesía. la subjetividad humana. No, no he publicado, tengo recelo. El corrector de los poemas míos era mi padre fue un poeta excepcional, autor de sonetos, él era un sonetista extraordinario. Y cuando los leía, me decía que escribo bien, que pienso mucho, que siento mucho, pero que todavía hay algunas cosas que quedan en lagunas. No es mi fuerte, definitivamente. Muy bien, esperamos que ojalá podamos contar en algún momento dado con un libro de Germán Rodas Chávez sobre poesía. Germán, lo vemos siempre en las noticias, en los medios de comunicación, ahora quizás con más relevancia que antes, con más notoriedad que antes, a propósito de la lucha anticorrupción, pero también hemos visto en estos últimos meses que a pesar de la intensa y agitada agenda que tiene en los temas de anticorrupción, también se da tiempo para escribir temas históricos, lo vimos hasta hace poco tiempo reflexionando sobre la Revolución Liberal, reflexionando sobre José Martí. Usted me imagino que lee y escribe permanentemente. Sí, uno de mis autores predilectos, olvidé decir, es José Martí. Eh, Difícil para comprender en ciertos momentos en el manejo del lenguaje, porque él se pertenece a una generación, la misma de Rubén Darío, que complicaban un poco la construcción del lenguaje, pero que al mismo tiempo renovaban ese lenguaje tanto arcaico de los años de 1870, 1880. Y me olvidé decir otro personaje que me encanta, evidentemente, es Padura, porque Padura nos cuenta las historias de manera formidable. Para mí él es autor de un libro, tiene un montón de libros, pero para mí es uno el que vale en Padura, ¿no? El hombre que amaba a los perros. Entonces me doy tiempo porque me gusta leer, porque tengo algunos compromisos para escribir para un par de periódicos extranjeros, también colaboraciones en periódicos nacionales, y porque he hecho estudios comparativos sobre el desarrollo del pensamiento médico, por ejemplo, entre el periodo liberal y el juliano, pero no es pensamiento médico, es epistemología de la historia de las ideas,
porque tanto en la medicina como en la salud en general, o como en la cultura, fueron pensamientos que actuaron de manera directa para que de una o de otra forma se expresen las vertientes liberal, conservadora o la de la juliana. Y también de alguna manera me he aproximado a mirar el pensamiento crítico y autocrítico que fue llegando al Ecuador luego de la fundación del socialismo precisamente. ¿Qué libro tiene ahora mismo en su velador? ¿Qué texto está leyendo? Bueno, en mi velador ninguno, porque yo leo aquí para no caer en el momento trágico del sueño. Es decir, yo le combato al sueño manteniéndome en la lectura aquí. Y claro, estoy revisando varias cosas. Tengo a García Márquez, tengo un texto, no sé si lo avanzan a ver en cámara, que es la primera edición de ¿Puede 100 años, mostrarlo? 100 años de soledad. Esta es la primera, la que se publicó en los años 70 de la editorial sudamericana, colombiana. Pero como digo que les ando revisando los libros de rato en rato y hago este ejercicio y comienzo a leer, esta es una edición más manual, ¿no? De García Márquez. Bueno, algunas cosas, a Hosmer le tengo casi siempre de cercano. ¿Y está Y escribiendo algo ahora mismo? sí, estoy trabajando, en este momento estoy concluyendo, en estas horas estoy concluyendo un artículo para un periódico mexicano que debe publicarse, son artículos cortos. Estoy trabajando sobre si es que en Grecia se construyó la democracia o si se construyó esta legión de los arcontes, que eran formas más o menos totalitarias de gobierno. Entonces estoy en un artículo que se pregunta si los arcontes o la democracia que mismo se construyó en Grecia, en la Grecia de hace 25 siglos, evidentemente, y estoy trabajando un estudio comparativo de las epidemias más importantes que ha habido en el Ecuador en los siglos 19, 20 y 21, para entrar a viruela, sarampión, gripe española y el COVID-19, pero no desde un punto de vista clínico ni médico, sino es una historiografía con la finalidad de tener una aproximación comparativa a estas pandemias que afectaron a nuestras sociedades, pero que además han cumplido una circunstancia grave y de deterioro sobre nuestros sectores sociales, que son atendidas con diversidad de opinión, porque los médicos no es que actúan por conocimientos nomás, sino por un criterio de epistemológico en la transformación de las ideas. Entonces, unos llevaban por el tema de las viruelas a buscar el socorro en la Virgen del Quinche, pues ahora se busca el socorro en las vacunas. Entonces ocurre que hay una evolución del pensamiento que se expresa en esa práctica médica. Muy bien, Germán. Hemos descubierto en estas dos breves preguntas quizás un poco de su faceta que la gente no ha apreciado de mejor forma, quizás por la notoriedad y la relevancia que ha tenido en los últimos días y en los últimos años, en realidad, la lucha que usted ha encabezado junto con un equipo de personas en la Comisión Nacional Anticorrupción. En lo personal, para terminar esta etapa de la entrevista, ¿cómo sintió usted en lo personal este tránsito de un mundo sosegado, tranquilo, apacible del ámbito académico, a dar el salto quizás a la turbulencia de las acusaciones, de las denuncias en la lucha anticorrupción? ¿Cómo fue ese proceso para Germán Rodas Chávez? Bueno, yo nunca estuve tan sosegado. Estuve siempre vinculado a las luchas sociales de ese país, a las más importantes, comenzando por la lucha contra las dictaduras de la década de los 70 y siguiendo por la búsqueda de una alternativa social, política distinta a la que ha prevalecido en el país. Pero claro, tenía un ritmo más tranquilo. Ahora el frenesí de las actividades ha obligado que me sumerja exclusivamente en aquello. He dejado las actividades académicas, me he retirado. Son 5 años atrás que se nos hizo un encargo por parte de las organizaciones sociales más importantes del país para que asumiéramos un rol de fiscalización y de confrontación a las bandas delincuenciales que comenzaron a activarse y se activaron en el régimen anterior, y evidentemente acompañado de prestantes ciudadanos
como Isabel Robalino, como Simón Espinosa, en ese entonces María Arboleda, Julio César Trujillo y otros compañeros, arrancamos en el primer momento de la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue coordinada en la primera oportunidad por Jorge Rodríguez Torres. Luego se me encargó esa responsabilidad a mí cuando abandonó la comisión y la coordinación Jorge Rodríguez, y desde entonces con otro equipo que se mantiene en Simón, Isabel Robalino, pero están allí otros compañeros que podría decir impulsaron en otra línea el trabajo de la comisión. Y lo impulsaron de otra manera porque estamos en otro régimen, en otro momento. Hay que reconocer que ello nos ha permitido en este momento actuar sobre denuncias que anteriormente fueron pospuestas. Precisamente, Germán, en ese transitar de la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿cuál fue el momento más duro, el momento más sensible para la Comisión Nacional Anticorrupción y para usted como uno de sus integrantes? ¿Cuál considera desde la fundación, desde la creación de la constitución de la comisión hasta la presente fecha, cuál considera que fue la coyuntura crítica más fuerte para los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción? Hay dos hechos que nos marcaron en la comisión y también de manera individual, al menos a mí de manera individual. En el colectivo fue el día en el que una jueza le entregaron un documento para que nos sentencien a 1 año de prisión por haber hecho la denuncia sobre la hidroeléctrica Manduriacu, y Poli, el prófugo Poli, que fungía de contralor, nos enjuició y en un trámite más o menos breve resolvieron condenarnos a 1 año de prisión. Fue un día que nos impactó a todos porque veíamos lo absurdo que significaba que quienes denunciaban un atraco terminemos en la cárcel. Luego vino el acto piadoso de estos sinvergüenzas, de estos delincuentes, para no llevarnos presos, de tal manera que me imagino que debe estar todavía en mi hoja de vida de la judicatura la orden de prisión, me imagino, porque nunca quedó esclarecido. Pero bien, ese fue un momento de impacto para la comisión y para la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana reaccionó con vehemencia e impidió una injusticia que creo que sentó un hito importante en la historia del país. En lo personal, ese momento, pero hubo otro en lo muy personal que significó que al salir de mi casa, encontrara la citación para una de las comparecencias ante la fiscalía, puestas alrededor de aves muertas en el jardín de mi casa, pintas rajeadas las puertas y la orden de o presentarme ante la fiscalía, creo que era la segunda citación, pegada de la manera más pedestre posible, con pintura, con pegamentos pegados sobre la puerta principal de ingreso de mi vivienda. Eso me generó malestar, impacto, y claro, era una advertencia hecha desde el poder, desde el Estado, porque citarle a una persona de esa manera significaba que estaban comprometidas en esa citación las estructuras del Estado, la fiscalía de aquel entonces, de tal manera que esa es ahora una anécdota, pero en ese momento fue una advertencia que la tomamos en serio, pero ya estamos en un camino que no tiene vuelta atrás. Y el país ha sabido reconocer esta lucha que ustedes han dado justamente, no solamente en el anterior gobierno, sino también en el actual. Este seguramente fue uno de los momentos más duros para usted y para la comisión. ¿Cuál ha sido, sin embargo, el momento de mayor satisfacción en esta dura lucha anticorrupción? También hay varios. Primero, la unidad del grupo. Ninguna de las acciones que tomamos nosotros se lo hace por votación. Es por consenso o no hay decisión. Cohesión del grupo, eso nos da gran fuerza, aliento, nos une en la tarea y claro, son momentos importantes. Segundo, cuando todas nuestras denuncias se han ido demostrando que son ciertas, eso nos ha dado credibilidad. Manduriacu, la refinería del Pacífico, los DRU, Caminosca, por señalar algunos casos. O cuando en estos días
miramos que la fiscal, actuando de manera muy bien organizada y además oportuna y con entereza, las denuncias nuestras comienzan a desbaratar a varios grupos que, siendo de proveedores, han sacado provecho, proveedores de insumos, han sacado provechos con la venta de sus productos en la estructura de la salud pública. Nos da satisfacción, pero no es la satisfacción de decir ya caen los delincuentes, sino la satisfacción de decirle un grupo menos de delincuentes para quitarnos lo que significa la posibilidad de atendernos mejor en salud, para impedir que se siga asaltando al país, porque nos duele el país, estamos en esta tarea. Es importante decirle a quienes nos escuchan, esta es una comisión que no recibe un centavo de nadie, que no recibe centavos ni de fundaciones ni del Estado, que con nuestro propio esfuerzo mantenemos la comisión. Una anécdota, Santiago, cuando vamos a una rueda de prensa, ahora no lo podemos hacer por efectos de las normas epidemiológicas, pero cuando vamos a una rueda de prensa, el secretario recoge una cuota para pagar el hotel donde solemos hacer la rueda de prensa. Un hotel que queda en la 6 de diciembre y que no nos cobra el precio alto, porque sabe que ese rato lo estamos haciendo un cuoteo para poder decirle al país nuestra verdad. Así funciona la comisión. Esa es quizás la clave del éxito. Muy bien. Ahora, Germán, que estamos en época de pandemia y que usted ha señalado hay restricciones para las reuniones, ¿cómo se reúne la Comisión Anticorrupción? La mayoría de sus miembros son personas de buena edad. El medio de la tecnología, los instrumentos digitales, quizás son un inconveniente. ¿Cómo han afrontado eso, digamos, en la operatividad del funcionamiento de la comisión? Nosotros veníamos reuniéndonos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, porque la presidenta, Verónica Miranda, es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, de tal manera que allí teníamos el espacio físico para reunirnos. En pandemia somos ahora más puntuales, porque tenemos el Zoom, tenemos el Skype exactamente, nos reunimos vía Skype y concurrimos todos los miembros. Entonces puedo decir rápidamente, allí no nos faltan ni Enrique Galarza, ni Marco Antonio Rodríguez, ni Juan Cubi, ni Francisco Muñoz, ni Verónica Miranda, ni Simón Espinosa, ni Patricio Albuja, tampoco deja de concurrir Diego del Castillo y Ramiro Beltrán. Están dichos todos los miembros de la comisión. Y nos reunimos con nuestro secretario de manera activa y permanente. Y dejo al final el nombre de Isabel Robalino. Isabel Robalino siempre llegaba a las sesiones en primer lugar y se iba de última. Pues en el Sky hace exactamente lo mismo. Está 10 minutos antes y nos pregunta cuándo es la siguiente sesión e interviene con una lucidez extraordinaria. Es un ser excepcional por su capacidad, por su compromiso y sobre todo también porque en momentos en que podría estar descansando la vida larga que ha llevado, pues está en plena actividad junto a nosotros. ¿Cuántos años tiene Isabel Robalino? Isabel tiene 103 años. Claro, tiene una ya dilatada edad. Sin embargo, entonces se reúnen frecuentemente sin inconvenientes a través de las tecnologías de la información. Muy bien. Un poco más adentrándonos, Germán, en los temas de coyuntura. Perdón, Santiago, nos reunimos también con los núcleos provinciales. Antes me tocaba viajar a mí a las provincias, ahora me es más fácil. Reunimos a la comisión de las provincias que están articuladas y trabajamos de igual manera. De tal manera que la pandemia para nosotros ha sido beneficiosa. Desde la casa trabajamos con un gran ímpetu, investigamos con mucha acuciosidad, pero además cumplimos estas actividades que pudiendo ser de difícil desplazamiento o muy administrativas, nos ha permitido esta circunstancia. No hay mal que por bien no venga. Muy bien, muy bien. Germán, en el inicio del gobierno de Lenín Moreno se prometió por parte del actual presidente una cirugía mayor, se habló, en contra de la corrupción. En esa época ya estaban siendo investigados altos funcionarios del anterior gobierno, como el mismo ex vicepresidente de la República, Jorge Glass,
Y al destaparse ese caso de corrupción y otros, el presidente actual, Lenín Moreno, ofreció precisamente como respuesta, ya en época de campaña y posteriormente ya en el ejercicio de su gobierno, una cirugía mayor contra la corrupción. Germán, ¿eso se ha cumplido o fue una promesa que se llevó el viento? Yo pienso que entre la voluntad política y la realidad hay una distancia, porque para que exista cirugía mayor, aquí se requiere de un sistema en pleno funcionamiento, y el sistema no solamente es la voluntad del presidente. Además, la voluntad del presidente ha tenido tropiezos. Primero porque ha reciclado gente que viene del gobierno anterior, lo cual nos deja con sorpresas y con dudas, porque aquello no es la mejor forma de romper de un tajo con la corrupción anterior. En segundo lugar, porque se inventó en un momento dado una secretaría estatal gubernamental llamada anticorrupción, que era el gato cuidando la despensa. Por eso luchamos para que desapareciera ese organismo y coincidimos con la fiscal, que no había nada que hacer desde allí. Y en los siguientes elementos, podría yo señalar que la ausencia de un Congreso Nacional, de una Asamblea Nacional, incapaz de hacer nada en la lucha contra la corrupción, porque no hace ni leyes, porque aquellas que tienen que ver con el control de dominios ha quedado inmovilizada, y porque están sumergidos ellos entre los diezmos y los acuerdos políticos, dándonos una imagen de que la corrupción sigue allí. De tal suerte que eso no funciona. Evidentemente, otros factores que tienen que ver con la falta de celeridad en la fiscalía, no por la fiscal, porque todavía creemos que en la fiscalía hay algunos tentáculos que vienen del régimen anterior. La evaluación que se hizo a la Corte Nacional de Justicia fue tardía, fue importantísima. Había jueces que no querían que les hagan la evaluación, demoraron los temas, de tal forma que todavía faltan algunos elementos en la estructuración de la lucha contra la corrupción. Además, hay un Consejo de Participación Ciudadana que no ha avanzado, que está ya por demás en la vida institucional del país, de tal forma que la falta de acción por parte de la estructura del Estado no es sino una demostración de que el problema de la corrupción es un problema sistémico y no solamente depende de la buena o mala voluntad del jefe de Estado. Y desde luego también allí ha habido notoria debilidad para enfrentar un tema con la firmeza indispensable, más allá de las buenas intenciones o de los especie de centellazos que ha habido en una o en otra materia. Germán, si es que el problema es sistémico, si es que el problema no solamente está localizado o es puntual, entonces necesitaríamos una propuesta de reforma integral que se encargue justamente del combate a la corrupción. Ustedes han mencionado en los últimos días el planteamiento de una propuesta sobre un sistema nacional anticorrupción. ¿Cuáles son los objetivos de esta propuesta y cuál es el margen de acción que tiene? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son el contenido esencial de esta propuesta? La propuesta va por varios andariveles, unos son emergentes, otros son de mediano y otros de largo plazo. Por ejemplo, no podemos mantener una Contraloría que no emite una opinión antes de que se firme un contrato. Eso es un absurdo. No podemos mantener un CERCOP que no haga seguimiento del sistema de compras, sino que solamente nos informe que ha ganado A y que han perdido B, C y D. Eso no dice nada. No podemos mantener un Congreso, como acabo de señalar, con las manos atadas. No puede haber la falta de acción inmediata por parte de las autoridades vinculadas a la judicatura, el espacio jurisdiccional, y sobre todo donde se requiere probidad para que los rasquiñas no salgan del país o no salgan de la cárcel de manera inmediata. Eso es deleznable. Entonces, creo que es importante todo esto, además, en la perspectiva de responder a lo inmediato, pero las preguntas están. ¿No será necesario un congreso bicameral para que una de las cámaras se dedique a la lucha contra la corrupción, como ocurre en otras partes del mundo y ocurrió también en el país? Es decir, hablamos de un sistema en el cual hay que integrar finalmente educación a la ciudadanía, a los jóvenes, a los niños, a los chicos, a la población en general, con nuevos paradigmas que atraviesen fundamentalmente la comprensión de que hay que vivir con dignidad, hay que crecer, hay que mejorar las condiciones de vida sin robar a los demás y con paradigmas que determinen que es importante también la solidaridad humana. Germán, justamente evaluando
lo que ha sido luego del proceso de reestructuración de las instituciones de control del Estado. ¿Cómo evalúa usted el tratamiento que ha dado la Fiscal General de la Nación y el comportamiento que ha tenido, el trabajo que ha tenido la Fiscalía General en la persecución de los delitos de cuello blanco en el país? ¿Cree que ha sido un esfuerzo positivo por parte de la Fiscalía? Se ha acusado mucho de que se pone el énfasis en la persecución de los delitos menores, pero sin embargo, los delincuentes grandes, los grandes tiburones, usted mismo lo mencionaba en alguna entrevista, los peces gordos no están siendo perseguidos por delitos mayores y sin embargo se ha puesto mucho el ente en los delitos, digamos, sin dejar de que sean graves, pero son delitos que sin lugar a dudas quizás tienen una menor importancia, relevancia en el conjunto de delitos que ya ha sido, como usted lo ha mencionado, un asunto recurrente y sistémico. ¿Cree que el trabajo de la Fiscalía está dando sus frutos? Creo que hay que dividir las etapas y los momentos. Hubo un momento en que evidentemente la fiscal eh, comenzó a apuntar hacia algunos lados y yo estoy seguro que dentro de la fiscalía le dificultaban las cosas, los correístas que todavía están allí. Creo que se ha avanzado muchísimo en la investigación respecto de insumos y medicamentos como proveedores en la red pública de salud. Allí sí se ha golpeado por lo menos a dos tiburones grandes, es muy importante y yo lo reconozco públicamente. Pero claro, hay ¿Cuáles son? otros temas que están pendientes. Están ¿Cuáles son pendientes estos tiburones? el núcleo de Guayaquil y el núcleo de Quito que han caído en las últimas semanas, ¿no? Allí hay gente de mucho peso, mafias realmente organizadas, todos sabemos a quiénes nos referimos cuando hablamos de Guayaquil, y en Quito nosotros habíamos venido señalando estas empresas que participaban en todo. Pero claro, faltan todavía algunas acciones, porque en materia de salud pública no nos podemos olvidar de las ministras. Todas ellas, con su falta de interés por frenar la corrupción, por decirlo menos, falta de interés, sino inescrupulosa omisión o algo más, contribuyeron al asalto en la red de la salud pública. Esto no es un tema del IES, es toda la salud pública, los hospitales del Estado. Estas gentes asaltaron en los hospitales del Estado. Y no hace 4 meses que apareció la pandemia, 10 años atrás, el asalto es colosal. Pero claro, faltan algunos temas. Odebrecht, nos preocupa el tema de Odebrecht, que manejó 6.000 millones de dólares en construcciones en el país, la inversión de 3.500 millones de dólares para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, y lo que ha significado el manejo de la deuda externa. Son 3 temas, por ejemplo, fundamentales a los cuales hay que ir atacando y afectando. En todo caso, esperemos que aquello se acelere y creemos que hay un trabajo importante. Contraloría también siempre recibió nuestras denuncias y las canalizó hacia la Fiscalía de manera adecuada. Muy bien, Germán, estamos en el minuto 33 de esta entrevista y nos hemos comprometido con el coordinador de la Comisión Anticorrupción a hacer esta entrevista en este tiempo porque tiene un nuevo espacio que atender justamente en otro medio de comunicación. Quisiéramos agradecer, Germán, por esta gentileza que ha tenido con Opción S de facilitarnos de este diálogo y quisiéramos cerrar con algo que vamos a instituir en este espacio de entrevistas, que es una rueda de reconocimiento. Yo voy a mencionarle unas cuantas palabras y quisiera que usted me pueda responder con una oración muy breve, qué es lo que representa para usted estos términos. Comencemos con Comisión Nacional Anticorrupción. Lucha implacable del pueblo. Ecuador. Patria a la que le debemos la vida. Rafael Correa. Un anónimo. Socialismo del siglo XXI. Una farsa. El socialismo es una doctrina, un pensamiento, no es de un siglo determinado, es una doctrina para enfrentar en un momento determinado a lo que significa la estructura estatal que afecta y que afrenta a nuestro pueblo.
Ética pública. Conducta indispensable del político y de los ciudadanos para enfrentar con mayor atención y rigor la vida de los ciudadanos y de nuestros hijos. Finalmente, Germán, José Martí. Pensador extraordinario, combatiente por la libertad, hermano mayor de la América. Muy bien. Agradecer a Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Anticorrupción, pero sobre todo también académico, historiador, hombre de letras, miembro de la Academia Nacional de Historia. Quisiéramos agradecer también a los lectores y a los seguidores de nuestros portales digitales, de nuestras redes sociales, que nos están siguiendo en estos momentos en vivo. Ustedes van a poder también seguir esta entrevista que va a quedar en nuestras redes. Muchísimas gracias, Santiago, Germán. cuando usted me habla de José Martí, bien podría resumir en esta frase de él. El verdadero hombre, dice Martí, ¿no? El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Eso define a Martí y define muchas de las tareas que tenemos pendientes. Con esa frase cerramos este segmento, agradeciéndole a Germán y agradeciendo a nuestros seguidores. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.